Esta mañana yo quiero hablarte acerca justamente de eso. La Biblia es la palabra de Dios. Y si usted está esperando la guía del Señor, si usted va a tomar una decisión importante, si usted necesita resolver una situación ahí en el trabajo, con la familia, el lugar donde usted y yo deberíamos ir es a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay muchas personas que nos dan consejos y lo hacen con muy buenas intenciones. Pero tristemente los consejos que las personas nos dan están basados en su conocimiento y en su experiencia. ¿Cuántos jóvenes han escuchado de esto? Hijo, hija, no te cases todavía. Vas a desperdiciar tu vida. ¿Por qué? Porque esas personas tristemente hablan de su experiencia. Tristemente a ellos no les fue bien o no pasaron un buen momento en el matrimonio. Entonces para ellos animar a alguien a casarse no es un buen consejo. Sin embargo, cuando alguien disfruta de su matrimonio, cuando alguien, el esposo, la esposa que Dios les puso en su camino, es una bendición y juntos han avanzado, han crecido, esa persona anima, le dice no. ¿Sabes? El matrimonio es algo lindo, el matrimonio es algo hermoso, el matrimonio te va a ayudar a crecer, a madurar, ya no estás solo, tienes una persona a tu lado que te va a acompañar en el camino, juntos van a trabajar. ¿Por qué? Porque cada quien aconseja de acuerdo a su propia experiencia. Y es por eso que muchas veces el consejo de los hombres no siempre es el más acertado, pero nosotros tenemos la palabra de Dios, donde encontramos el consejo que no falla, el consejo que no hierra. Y esta mañana yo quiero que juntos podamos ir a través de las Escrituras y darnos cuenta que la palabra de Dios es la Biblia. La Biblia es la palabra del Señor. Cuando una persona no cuenta con la Biblia, alguien no ha aprendido el hábito de orar, de leer la palabra, de meditar en ella cada día, déjeme decirle que esa persona es como un extranjero en un país desconocido. ¿Qué pasa con un extranjero en un país desconocido? ¿Qué pasa cuando uno está en un lugar que no conoce? No sabe dónde está muchas veces. No sabe cómo llegar a cierto lugar, no sabe cómo corresponder o actuar con las personas. Lo mismo sucede, hermano, muchos de nosotros nos encontramos perdidos en el mundo, sin saber a dónde ir, qué hacer, con quiénes hablar. ¿Por qué? Porque no tenemos la palabra de Dios, que viene a ser la guía para todos nosotros. Hermano, nosotros como hijos de Dios tenemos que valorar la palabra de Dios. Tenemos que amarla. Diga conmigo, hay que valorar la palabra de Dios. Hay que apreciarla, hay que amarla. Es algo que nosotros tenemos que aprender como cristianos. Usted y yo tenemos que darle el valor que le corresponde a la Escritura, porque ella es palabra de Dios. El apóstol Pedro justamente hablaba de eso en el capítulo 2, versículo 1 al 3. Miren lo que dice, léalo conmigo. Dice, por lo tanto, léalo, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. Lea el versículo 2, que dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán para salvación. ¿Qué hay que hacer con la palabra? Hay que desearla. Diga conmigo, desear. Esta palabra deseo en el griego es la palabra epipopseo, así se dice. No me pida que la repita nuevamente, quédese en su mente. Pero ¿sabe qué significa esa palabra en griego? Significa anhelar intensamente. No es un deseo cualquiera, como cuando la esposa dice, ay, deseo un helado, pero ya es tarde, ya mañana. No, hermano, es el deseo de una mujer embarazada, que dice, yo deseo esto, y hay que salir a todos lados a buscar porque es su deseo, porque si no dicen que se le sale el muchacho. Yo no sé qué tan cierto será eso, pero el deseo es intenso. De esa manera, el apóstol Pedro está diciendo, ustedes como hijos de Dios tienen que desear, anhelar, amar, tener un afecto a la palabra de Dios. Es esa la forma que tenemos que desear. No es un simple deseo que decimos, ay, me gustaría esto, pero bueno, lo haré otro día o mañana. Yo hace tiempo que vengo deseando, y hasta ahorita que pruebo, no sé si usted ha probado tal vez, el chancho a la caja china. ¿Usted ha probado bien?
Bienaventurado. Yo vengo, que digo, voy a ir a probar, voy a ir a comer, lo veo que en el Facebook le hacen así con un palo encima y se ve delicioso. Es un deseo, pero no es este deseo. No es como dice la Biblia, deseen intensamente como un niño recién nacido. ¿Cuántos han escuchado a un niño recién nacido llorar por su leche? ¿Cómo llora? Grita. Brilla esa ansía, ¿no? Brilla la ansía gritando, desea y llora desesperado y desespera a los demás, ¿no? Hasta que le damos su biberón. Ese deseo, de esa forma, dice el apóstol Pedro, deberíamos anhelar la palabra de Dios. Eso quiere decir que usted no empieza el día sin leer la palabra. Eso quiere decir que el día no puede acabar sin que usted lea en la palabra del Señor. El salmista decía en Salmos 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo, ayúdeme conmigo, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, que dice, en la ley de Jehová medita. ¿Cómo? De día y de noche. Hermanos, el Hijo de Dios, aquel que ha decidido ser discípulo del Señor, es alguien que desea intensamente la palabra del Señor. Es alguien que dice, yo no puedo dejar que este día termine sin meditar en la palabra de Dios, porque en ella encuentro vida, en ella encuentro fuerzas, en ella encuentro la paz que necesito. En la palabra de Dios voy a saber el camino que debo tomar, la decisión que debo tomar. Si no voy a la palabra, yo no sé qué va a pasar de mí. Yo necesito la palabra. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Tristemente hoy día hay mucha gente dentro de la iglesia que no ha aprendido a valorar la palabra, las escrituras, la Biblia. Sin embargo, nosotros tenemos que valorarla porque ella es la palabra de Dios. Y yo quiero que se lo tenga en mente. La Biblia es la palabra de Dios. Eso está en 2 Timoteo 3 al 16 al 17. Vamos a leer 16 y 17. Mire lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice así, léalo conmigo. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por quién? ¿Quién inspiró la Biblia? Dios. Y dice, y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, ¿para qué más? Para corregir, ¿para qué más? Instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea... ¿Cuántos quieren ser perfectos en los caminos del Señor? ¿De verdad? ¿Usted quiere ser perfecto? Pues ahí está. Y dice, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, la Biblia no es obra del hombre. Es verdad, fueron escritas por hombres. Aproximadamente 45 personas, autores, escribieron la Biblia. Y entre ellos hubo reyes, como Salomón, como el rey David. Hubo profetas como Jeremías, como Isaías. Entre ellos también hubo campesinos, pescadores, ¿sí? Pescadores. Hubo también cobradores de impuestos. Hubieron muchas personas, todas ellas diferentes estratos sociales y en diferentes épocas. La Biblia fue escrita en un transcurso de 1500 años. Mucha diferencia de tiempo, pero escuche, ¿cómo podemos nosotros evidenciar que la Biblia es la palabra de Dios y no es simplemente el pensamiento de un hombre? ¿Cómo nosotros podemos evidenciar, por el dato que le acabo de dar, cómo es posible que 45 hombres diferentes, en diferentes épocas, hayan escrito acerca de la misma persona y el mismo tema? Y sin que haya contradicción. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Sabe por qué? Porque lo que dice 2 Timoteo es cierto. ¿Quién inspiró la Biblia? Dios. ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios. ¿Qué es la Biblia para nosotros? La palabra de Dios. Hay un hilo conductor desde Génesis a Apocalipsis, un mismo tema. ¿Cuál es ese tema? Jesús, la persona de Jesús, la obra de Jesús, el reino de Jesús y la salvación del hombre a través de Jesús. La Biblia es la palabra de Dios. Lo crea o no lo creamos, la Biblia es la palabra del Señor. Y si la Biblia es la palabra de Dios, yo le pregunto, ¿valdría la pena leerla?
¿Valdría la pena meditarla? ¿Valdría la pena atesorarla, amarla? ¿Cuántos se han alegrado al escuchar la voz de un ser querido en el teléfono? ¿Se acuerda usted? La primera llamada de ese hijo que se fue a Chile, que se fue a España, que viajó. La llamada que estabas esperando a las 12 de la medianoche del novio, de la novia. La llamada del esposo. No sé, estabas esperando que te confirmen en el banco una aprobación de algo o un documento y suena el teléfono y vos escuchaste esa voz y estabas esperando esa buena noticia y estabas esperando cómo te alegraste, cómo te gozaste. ¿Cómo terminaste después de esa llamada? Contento, feliz. Ahora imagínate, Dios te está hablando cada día. No es un hombre, no es una mujer, no es el amigo, no es el esposo. Es Dios, el hombre la persona que más te ama, te está hablando cada día. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Debiéramos alegrarnos y regocijarnos en ella? ¿Debiéramos alegrarnos y regocijarnos en la palabra de Dios? Claro, iglesia. Por eso el apóstol Pablo decía, deseen, anhelen ardientemente, ténganle un afecto, valórenla. Ella es la palabra de Dios. Dios inspiró la palabra del Señor. En el libro de 2 Pedro, versículo 1, 20-21 dice, ustedes deben entender esto. Deben entender lo siguiente. Ninguna profecía, léalo, ninguna profecía de las, ¿qué cosa? De la Biblia puede ser interpretada como uno quiera. ¿Qué más? 21, lea fuerte. Porque no fue su propia iniciativa. Lo que hay en la Biblia no es iniciativa de hombre. Lo que hay en la Biblia no es iniciativa de una persona. ¿Por qué? ¿Qué dice? Siga leyendo. Ellos hablaron de parte de Dios y fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ponga su mano en su corazón y diga, la Biblia es la palabra de Dios. Debo amarla, debo valorarla, debo leerla a diario, debo estudiarla, debo meditarla. Ella es la palabra de Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. La Biblia es la palabra de Dios. Mi hermano, y como la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia contiene la verdad que usted y yo necesitamos. Diga conmigo fuerte, verdad. ¿Cuántos alguna vez le han mentido? ¿Sí? Levanten la mano los que alguna vez le mintieron. ¿Nadie más? ¿Cómo se siente cuando uno le han mentido, le han engañado? Mal. Y tristemente, la mentira no es para tu bien, ¿sí o no? ¿Para qué es la mentira? ¿Para qué es el engaño? Para sacar provecho más bien de ti. Para quedarse con algo que es tuyo. No sé, pero nunca la mentira y el engaño es para beneficio de uno, sino más bien para el que miente, supuestamente. Y uno se siente mal. Y no le agrada, ¿sabe? Vivimos en un mundo lleno de mentiras, hermano. Vivimos en un mundo donde se está proclamando ideas como si fueran verdad. Allá afuera la gente está proclamando y defendiendo ideas como si fueran verdad. Cuando uno va a la Biblia se da cuenta que lo que la gente está hablando allá afuera no es verdad, no es correcto, no es lo justo. Por ejemplo, la inmoralidad sexual. Hoy día la inmoralidad sexual no lo vemos mal. Hoy en día que dos jóvenes mantengan relaciones sexuales antes del matrimonio, nadie lo juzga, nadie lo señala. Ahora ya es algo como normal. Eso es una mentira del diablo, hermano. Eso es un engaño. Nosotros no podemos aceptar esa manera de vivir, ese estilo de vida. Mire, el mundo proclama como verdad las perspectivas que tiene de la vida. La gente te dice allá afuera, la vida se trata de ser felices. ¿Cuántos han escuchado eso? La vida se trata de encontrar la felicidad, de que estés feliz. Si vas a hacer algo, por lo menos que seas feliz. ¿No ves? Hermanos, la vida
La vida no se trata de ser feliz, eso es una mentira. Porque si la vida se tratara de ser felices, el Señor Jesús no hubiera escogido la cruz, hubiera aceptado el reino que Satanás le ofreció. La vida no se trata de ser felices, y con eso no estoy diciendo que tienes que vivir una vida desgraciada. No. La vida no se trata de buscar la felicidad. La vida se trata de hacer la voluntad de Dios. Eso fue lo que Jesús hizo. Y muchas veces en la voluntad de Dios, lo que tú hagas no es lo más contento, no es lo más feliz, no es lo más conveniente. Pero si tú permaneces en la voluntad de Dios, estoy seguro que el Espíritu Santo va a poner paz y va a poner gozo. Y al final, aunque no seas recompensado por los hombres, Dios te va a recompensar en su momento. ¿Está conmigo? Sáquese de la mente que la vida se trata de ser feliz. No, hermano, hay situaciones que no se vive feliz, pero vamos a vivir en paz sabiendo que estamos en la voluntad de Dios. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Deje de buscar la felicidad, busque la voluntad de Dios. ¿Saben por qué se están destruyendo los matrimonios? Porque uno de ellos o ambos buscan su felicidad, y como no la tienen con la esposa o con el esposo, la buscan fuera. ¿Y qué pasa con el matrimonio? En busca de la felicidad destruyen el matrimonio. ¿No es así? La vida no se trata de ser felices. La vida se trata de hacer la voluntad de Dios. Y cuando uno anda en la voluntad de Dios, la Biblia me dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Hermano, la gente está diciendo que la vida, mire, otra mentira, que la vida se trata de alcanzar el éxito, de tener renombre, de tener dinero. Hermano, si eso fuera verdad, si eso fuera así, el apóstol Pablo no hubiera dicho que todo eso que él logró, porque logró fama, logró posición, logró dinero, él lo dio. ¿Por qué? ¿Para qué era para él eso? Entonces la vida, hermano, no se trata de basura, ¿no? Según la Biblia. La vida se trata, según el apóstol Pablo, de conocer a Cristo. Pero nosotros, hermanos, muchas veces, la iglesia muchas veces estamos viviendo en una mentira. Porque no conocemos la verdad. Pero en esta Biblia, en la palabra de Dios, usted va a encontrar la verdad que necesita para vivir esta vida como Dios manda, como Dios espera que lo hagamos. Por eso nosotros tenemos que ir a la Biblia. No se deje engañar, no se deje mentir, no se deje meter ideas. Vamos con otras mentiras. Por ejemplo, ¿qué tal si hablamos del aborto? ¿Qué tal si hablamos de la eutanasia? Hay gente allá afuera defendiendo el aborto y defendiendo la eutanasia. Ay, son gente que están padeciendo terminal. No, un doctor nos dijo, mi bebé supuestamente iba a nacer con microcefalia, o iba a nacer ciega, o iba a nacer sorda, o no iba a poder caminar porque la pastora había enfermado de Zika. Y la mayoría de los niños que la madre tenía esa enfermedad, nacían con ese tipo de enfermedades. ¿Y sabe qué nos dijo el doctor? El doctor nos dijo, ¿sabe? No es pecado interrumpir el aborto si vamos a traer un niño enfermo a la vida. En otras palabras, ¿qué nos dijo? Aborte. Porque no es pecado matar a un niño en el vientre si va a nacer enfermo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dicen los mandamientos? ¿Qué dice claramente? ¿Qué dice la Biblia? Dígamelo. Dígalo sin miedo. ¿Qué dice la Biblia? No matarás. ¿La eutanasia qué es? Matar. ¿Qué es el aborto? Matar. Imagínense que yo le hubiera hecho caso a ese doctor y hubiéramos interrumpido el embarazo de mi esposa. Nosotros le creímos al Señor y no a lo que los hombres le dijeron, y nos pusimos a orar y dijimos, ninguna plaga va a tocar nuestra morada. Ninguna plaga. ¿Sabe qué? La niña nació completamente sana. 3 meses estuvieron haciéndole exámenes tras exámenes hasta que se cansaron, hasta que por fin nos dijeron, no tiene nada. Porque querían encontrarle algo. Le buscaban y le buscaban y le buscaban. Hermano, nosotros tenemos que entender que el mundo va a defender. ¿Qué defiende? Ahora, no podemos decirle al homosexual que eso es pecado.
¿Por qué? Porque ellos lo defienden como ¿qué? Como un derecho. No podemos decirle a la lesbiana que se vaya al infierno. No podemos decirle porque nos metemos en problemas con la ley. Iglesia, el mundo está viviendo una mentira. Lesbianismo, homosexualismo, el aborto, la eutanasia, libertad de género, la crianza de nuestros hijos, la religión. Afuera la gente está proclamando mentiras como si fueran verdades y están destruyendo la sociedad con esa clase de pensamiento. ¿Cuándo uno se va a parar firme en la verdad? Cuando conoce la palabra del Señor. ¿Cuándo usted va a saber lo que es la verdad? ¿Cómo usted le va a saber guiar a sus hijos en la verdad? Oye, nuestros niños están expuestos a esas ideas. Mi hija el otro día me dijo si se besaba a los hombres o a las niñas. Porque los niños están expuestos. Mi niña estaba viendo un dibujito. Oiga, bonito, de gatitos, de todas, canciones bonitas, enseñan el respeto y todo. Cuando en uno de esos dibujitos aparece el arco iris, que es símbolo del LGTB, el arco iris, y cantando los dos, el gatito con la niña, y le dice, ¿sabes? Yo te quiero con tus errores, yo te quiero con tus errores, yo soy tu amigo, yo soy tu amiga. Y el otro bichito lloraba, y que, ay, es que me da vergüenza, ay, me da vergüenza. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué están haciendo con nuestros niños? ¿Qué están haciendo con nuestros hijos? ¿Qué le están enseñando? ¿Qué ideología le están metiendo aún en su inconsciente? Iglesia, ¿cómo vamos a guiar a nuestros hijos a la verdad si no conocemos la verdad? ¿Cómo vamos a guiar a nuestros hijos por el camino correcto si no conocemos el camino correcto? ¿Cuántos desean ser buenos padres? Amén. Creo que todos, ¿no ve? ¿Cuántos desean ser buenas madres? ¿Sabe qué necesitamos para guiar a nuestros hijos a la verdad? La verdad de Dios. Hermano, usted quiere tener la palabra justa para cada situación que sus hijos van a vivir. Vaya a la palabra de Dios. Ella es la verdad. Ella es la verdad. No hay otro lugar donde usted encuentre la verdad. El mundo va a aprobar leyes. El mundo va a aprobar leyes que están aprobando la mentira, el engaño. El mundo va a estar allá proclamando, defendiendo, haciendo marchas. El mundo se la va a levantar defendiendo la mentira. Pero nosotros, la iglesia del Señor, tenemos que pararnos firmes en la verdad y decir, aunque el mundo entero lo apruebe, aunque el mundo entero lo aplauda, aunque el mundo entero esté diciendo eso es lo correcto, así vamos a vivir, nosotros tenemos que pararnos firmes en la verdad y decir, Dios dijo que eso es pecado, Dios dijo que eso no es aceptable, Dios dijo que eso lleva al infierno, Dios dijo que así no va a vivir mi familia. Nosotros tenemos que pararnos en la verdad. Pero para eso, hermanos, tenemos que conocerla. Tenemos que amarla. Por eso esta mañana yo vengo a decirte, la Biblia es la palabra de Dios. Tú tienes que volver a la Biblia. Tienes que volver a leerla, a estudiarla, a dedicarle tiempo cada día. Hermanos, ¿cómo es posible que podamos dedicar 2 horas al Facebook, al Twitter, al Instagram y no podamos dedicarle media hora a leer seriamente la palabra del Señor? ¿Sabes por qué sos tan inestable emocionalmente? ¿Sabes por qué te golpea tanto una mala noticia, algo que te dijeron y estás todo desanimado y llorando? ¿Sabes por qué sos tan frágil? Porque no tenés la consistencia de la palabra del Señor. Jesús dijo, aquel que oye mis palabras y la obedece, lo voy a comparar a un hombre que construyó sobre el cimiento. ¿Sabes cuándo te vas a parar firme ante la vida y vas a poder enfrentarla con valor, con osadía, con denuedo? Cuando vos te pares sobre la palabra. Sos frágil porque andás mucho tiempo en el celular viendo cualquier cosa. Eres frágil, hermano, porque estás ahí en el celular todo el día. Por eso eres frágil. Mírala que tú a su lado, dígale, tenés que ser un roble, dígale. Ya tenés la pinta, decirle. Ya tenés la pinta, decirle. Pero te falta la firmeza. ¿Dónde vas a tener la firmeza? En la palabra del Señor. En la palabra del Señor. ¿Cuántos van a dedicarle más tiempo a la palabra del Señor? ¿Cuántos esta mañana están tomando conciencia que necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas?
Vamos, yo esperaba un fuerte amén a eso. ¿Cuántos van a dedicarle más tiempo a la palabra del Señor? ¿De verdad? ¿Cuántos van a dejar de lado un poquito el celular? Yo me he dado cuenta de algo. Mire, las personas que han tenido podemos decir, un encuentro, una vuelta al Señor. Muchas personas han venido a mí y me han dicho, pastor, yo quiero volverme a Dios. Y se han puesto a orar y han decidido buscar a Dios. ¿Alguna vez usted tuvo esa vuelta al Señor? De decir, esa necesidad de Dios. ¿Cuántos han tenido esa necesidad de Dios? Mire, personas que han venido con esa necesidad en estos últimos meses, hay algo en común en ellos, que no es algo que yo le digo, sino algo que Dios le pone en sus corazones. ¿Sabe qué me dicen? Pastor, quiero buscar de Dios, pero siento que tengo que dejar mi celular a un lado. Varias personas. ¿Qué me dice a mí eso? Que tristemente el celular está haciendo daño en nuestra vida espiritual. El celular nos está haciendo daño. Entonces nosotros tenemos que aprender a dejar de lado aquello que nos distrae, aquello que nos entretiene y ocuparnos en lo que realmente es importante. ¿Usted tiene la Biblia a mano? ¿Tiene una Biblia a mano? Si la tiene en su celular, levántela y diga conmigo, la Biblia. Dígalo fuerte. Muy poca gente con Biblia, caramba. Si alguien quiere vender Biblia, hace buen negocio ahorita. Están sin Biblia. Vamos, levante su celular aunque sea, póngalo en alto, diga, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Le voy a pedir a la pastora que me traiga algunos Nuevos Testamentos y me traiga tickets y reparta toditos tickets. Vamos a hacer algo al final. Amén. ¿Qué dice Juan 17:17? Léalo conmigo, Juan 17:17. ¿Lo puede leer? A ver, las hermanas, ¿están conmigo? Las hermanas leen su Biblia a diario. Dos, está bien, ya avanza. Las hermanas leen su Biblia a diario. Léalo. Juan 17:17. ¿Qué dice? Santifícalos. Lea conmigo Juan 8:32. Usted lo sabe de memoria. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Salmo 119, 165. ¿Qué dice? Mire, léalo conmigo. Es hermoso este pasaje. Mucha paz. ¿Qué cosa? Mucha paz tienen los que aman tu ley. Ese es Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Vamos, léalo fuerte. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Por qué nosotros andamos tomando malas decisiones? Porque no vamos a la palabra de Dios. ¿Por qué tropezamos en nuestra vida? Porque no vamos a la palabra de Dios. Hermano, dejemos de lamentarnos por nuestras malas decisiones y vamos a la palabra de Dios para decidir como conviene cada día. Si usted va a la palabra, usted va a tener una lumbrera en su camino. Salmo 119, 105, otro pasaje conocido, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, la palabra de Dios te mostrará el camino que debes seguir cada día. Te estoy seguro que más de uno se ha preguntado alguna vez, ¿y qué hago ahora? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Qué hago? ¿Cuándo decimos ¿y qué hago ahora? En un problema, en una situación en la que estamos afanados, en una situación que nos metimos en un problemota y decimos ¿qué hago? Usted va a saber lo que tiene que hacer cuando va a la palabra, vaya a la Biblia. Y si usted empieza a leerla, usted se va a convencer de que en ella encontramos el consejo que necesitamos. ¿Saben? Mucha gente hoy día piensa de la siguiente manera: la Biblia es un libro anticuado, la Biblia es un libro viejo, la Biblia es un libro que, bueno, es un libro que te puede servir para la iglesia, es un libro religioso, pero ya no tiene relevancia, ya no es útil. Hoy día ya no es útil. Mire,
el hombre ha aprendido a vivir ya sin la Biblia, se las arregla sola y encuentra mejores soluciones. ¿Sabe? No hay nada más lejos de la verdad. La Biblia no es un libro viejo, la Biblia no es un libro anticuado, la Biblia sigue relevante hoy, la Biblia sigue respondiendo las preguntas del hombre, la Biblia sigue respondiendo las necesidades de la gente. La Biblia es el libro siempre nuevo. No es un libro viejo, no es un libro anticuado, y la Biblia nunca va a dejar de estar vigente. La Biblia siempre va a estar vigente. El Señor Jesús dijo lo siguiente en Mateo 5, 17 al 18. Léalo conmigo. ¿Qué dice? No crean que vine a quitar la ley, ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, y esta parte léala fuerte conmigo. Vine a darles verdadero valor. 18. Yo les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni siquiera, ¿qué cosa? Un punto o una coma se va a quitar de la ley hasta que todo se cumpla. Oiga, la gente de ese tiempo pensó que el Antiguo Testamento dejaría de estar vigente porque el Señor Jesús estaba dando una nueva enseñanza. Él estaba reinterpretando la Biblia y era muy diferente a lo que habían oído. Y ellos pensaron y dijeron, ya no vamos a usar el Antiguo Testamento, ahora nos vamos a guiar por la enseñanza de Jesús. Pero Él le dice, no se equivoquen. Mientras haya cielo, mientras haya tierra, esta Biblia va a seguir vigente. Esta Biblia aún tiene la verdad. Esta Biblia aún tiene la respuesta. Esta Biblia es para ahora, para nosotros. Es mañana para nuestros hijos. Y le va a seguir sirviendo a nuestros nietos. La Biblia permanece para siempre. Hermanos, la Biblia sigue vigente. La Biblia no es un libro anticuado. No es un libro viejo. La Biblia sigue actual. La Biblia es la palabra de Dios. Hay gente que piensa que la Biblia simplemente es un libro religioso. No. Mire lo que dice en Hechos 5:20. Hechos 5:20 dice así. Id, ¿lo puede leer conmigo? Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta. ¿Para qué son las palabras de Dios? ¿Para qué? Para esta. Eso quiere decir que la Biblia te puede enseñar cómo llevar adelante un buen matrimonio. Eso quiere decir que la Biblia te puede instruir para ser un buen padre. Eso quiere decir que la Biblia te puede enseñar a cómo vivir de manera que a Dios le agrade. Eso quiere decir que la Biblia te puede enseñar cómo administrar correctamente tus recursos, tus finanzas. Eso quiere decir que la Biblia aún sigue vigente, hermano. Y el libro de Juan, capítulo 12, versículo 50, mire lo que dice acerca de la Biblia. Para empezar, la Biblia es el libro que nos sirve para esta vida, pero también, léalo conmigo, ¿qué dice? 2, 3. Y sé que su mandamiento es vida. Es vida. La Biblia es para esta vida. Y para la vida, para ambos. Hermanos, la Biblia no es un libro viejo, ni es un libro religioso. La Biblia es el libro que nos sirve ahora y nos va a guiar a la eternidad. La Biblia sigue vigente y tenemos que leerla. Tenemos que meditarla. Tenemos que estudiarla. Moody fue el evangelista más grande del siglo XIX. Fue un hombre que predicó en muchos países, escribió muchos libros y dejó un legado a la iglesia. Y mire, Moody decía lo siguiente hablando de la importancia de la Biblia. Él decía lo siguiente, escuche. Muchos hombres creen que la Biblia es un libro atrasado que ya pasó a la historia. Dicen que estaba bien para los tiempos remotos y que contiene algunas páginas históricas de interés, pero que no sirve para hoy, que vivimos en el siglo de las luces. Hemos adelantado tanto que los hombres pueden andar perfectamente sin la Biblia. Lo mismo sería, dice Moody, lo mismo sería decir que el sol, que ha brillado tanto tiempo, es ya tan viejo que es una cosa atrasada.
O que cuando un hombre construye una casa, ya no debe ponerle ventanas desde que hemos descubierto la luz eléctrica. Yo les aconsejo a quienes piensan que la Biblia es demasiado vieja y que está fuera de moda, que no pongan ventanas en sus casas, sino que alumbren a esta con luz eléctrica, ya que ellos buscan lo novedoso. Hermanos, ¿cómo es una casa sin ventanas? ¿Ha visto alguna vez usted una casa sin ventanas? ¿Se imagina una casa sin ventanas? ¿Cómo sería una casa sin ventanas? Oscuro, ¿qué más? Sofocante, con humedad. No se podría vivir porque se necesita la luz del sol. Y Moody dice, la vida de una persona sin la Biblia es como vivir la vida sin la luz del sol. Hermanos, no se puede vivir sin la Biblia. No se puede vivir sin la palabra de Dios. Ella, la Biblia, es la palabra de Dios. Es nuestra única verdad. Ella nos señala nuestros errores del pasado. Ella nos guía en el presente y nos prepara para el futuro. Hermanos, si usted hoy se decide a volver a la palabra del Señor y a valorarla, como dice el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos las Escrituras para su salvación. Si nosotros empezamos a amar y a valorar la Biblia, usted va a conocer la verdad. Usted va a conocer el camino. Usted va a saber lo que tiene que hacer por delante. Usted va a tomar las decisiones más sabias, las más correctas. Usted sabrá qué hacer en cada circunstancia de su vida, porque la Biblia tiene todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Amén. Póngase de pie. Ponga su mano en su corazón. Ponga la mano en su corazón y yo quiero que le pidamos perdón al Señor. Porque muchas veces hemos dejado de lado la Biblia. Hemos dejado de lado la palabra del Señor. Pero esta mañana nosotros tenemos que volver a la Biblia. Y si usted tiene su Biblia ahí, póngala cerca de su corazón y dile: Señor, yo te quiero pedir perdón, porque he descuidado tu palabra. Señor, ella es vida. Ella es verdad, ella es el consejo sabio que necesito, ella es la luz en mi camino, pero yo no le he dado el valor que merece. Yo te pido perdón esta mañana. Y ore conmigo, diga conmigo: Señor Jesús. Diga fuerte: Señor Jesús, te quiero pedir perdón porque no le he dado a tu palabra, dígalo, no le he dado a tu palabra el valor que se merece. La Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra que necesito. Es verdad. Es alimento. Es el consejo sabio. Es la que me va a guiar en el camino. Es la luz en mi camino. Por eso, Señor, hoy yo me decido volver a tu palabra. Leerla, meditarla, estudiarla, dedicarle tiempo cada día, amarla. Y que ella sea lo más importante de cada día. Tu palabra, Señor, es lo que necesito. El Señor Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes? ¿Te ha faltado fuerzas? Es porque no has ido a la palabra. ¿Te ha faltado fuerzas? Es porque no has ido a la palabra. ¿Te ha faltado el ánimo? Es porque no has ido a la palabra. ¿No has sabido cómo enfrentarte a la vida? Es porque no has ido a la palabra. Tienes que volver a la palabra de Dios. Tienes que volver a la Biblia. Levanta tu mano. Padre, oro por cada persona que esta mañana, Señor, está entendiendo que la Biblia es la palabra de Dios y hoy decide volver a la palabra. Usted le ayude, que de aquí en adelante no haya un solo día que no medite en tu palabra. Y Señor, si alguno tiene el deseo de comprar una Biblia, Señor, que tú le proveas y se pueda comprar una hermosa Biblia la cual pueda bendecir su vida. Señor, oro para que seamos disciplinados. Oro para que apartemos un tiempo y un lugar donde leer nuestra Biblia. Oro, Señor, para que podamos enseñarle a nuestros hijos a leer la Biblia, que le leamos, que le enseñemos, que le demos el ejemplo. Señor, que tu palabra sea, Señor, el centro de nuestras vidas.
por la cual, Señor, podamos conocerte y podamos amarte y obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.